Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos y preguntar. La ciencia ficción no es un género menor, pero tampoco muy popular entre los escritores. Los mundos distópicos que nos presentan de Bradbury a Philip Dick, de Asimov a Julio Verne, se valen de situaciones límite para, desde el derrumbe, el ya no más, hacernos sentir y pensar. Elisa de Gortari imaginó en su reciente novela Todo lo que amamos y dejamos atrás, un mundo sin noche, sin luna y con anillos similares a los de Saturno que han alterado profundamente el comportamiento de un gran número de niños. Como hoy nos acompaña Elisa de Gortari, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Javier. Te pregunto, Elisa, entre el COVID y las brutales consecuencias del cambio climático, ¿por qué construir un mundo paralelo nada halagüeño? Yo lo que quería originalmente con esta novela era traer un poco de la destrucción que propone a veces la ciencia ficción, traerlo a México. Lo he dicho muchas veces en tono de broma, o al menos así la gente se lo toma, pero la verdad es que yo desde niña quería destruir Veracruz. O sea, no es una metáfora. No es una metáfora, yo quería destruir Veracruz. Pero sobre todo, yo veía las películas de Godzilla o de extraterrestres o lo que sea, y decía, ¿por qué siempre destruyen Tokio? ¿Por qué siempre destruyen Nueva York? Sí. O sea, es cosa de ricos que destruyan tu país, ¿no? Entonces, yo quería cumplir ese sueño, pero en medio se cruzaron muchas cosas. Se cruzó, en efecto, por ejemplo, el cambio climático, se cruzó la migración, hubo muchos temas que resultaron ineludibles, porque aunque estoy haciendo ciencia ficción, no deja de ser Veracruz. Por muy diferente que se parezca, no deja de ser ese estado en el Golfo de México donde crecí. Entonces, hay muchas cosas que tenía que tratar de todas formas. Es un estado con muchos contrastes. Sí. Hay mucha libertad. Todas las ciudades que tienen el mar, que tienen un puerto, tienen un intercambio fuerte con ideas de fuera, personas diferentes, pero también hay zonas luego muy duras. Hay zonas muy marginadas, hay zonas que viven en una época distinta, como llega a decir en algún momento uno de los personajes de la novela, hay zonas que siempre han estado fuera del Estado mexicano y fuera incluso de la luz eléctrica. Mi padre trabajó muchos años, o toda su vida, en Comisión Federal de Electricidad como médico, y muchas veces a él le tocó presenciar cómo llegaba la luz eléctrica y eso cambiaba el entorno social, o a veces cómo se iba y cómo eso también influía en las personas. Sin duda eso influyó mucho para que yo ahora hiciera esta novela en la que no hay luz eléctrica. Exactamente, pero tienen una luminosidad también pues, desbordante, imposible, insoportable a veces. Los anillos que aparecen en la novela iniciaron un poco de forma caprichosa. Yo decía, bueno, ¿cómo se vería la Tierra si tuviera anillos? Y siempre, desde el principio me llamó mucho la atención esa imagen, tras enterarme del dato de que una Tierra sin anillos, más bien una Tierra con anillos, no tendría noche. Eso para mí fue espectacular. Y de ahí empecé a investigar qué otros cambios habría en el planeta. El más notorio que incide en la novela pues es que en el Ecuador habría un gran anillo de hielo que volvería imposible la vida como la conocemos en esa región del planeta. Pero también me di cuenta de que tenía hasta cierto punto sus ventajas. Si la civilización se hubiera desarrollado en un mundo con anillos, habríamos aprendido muy rápido que la Tierra es redonda. Pero también es muy probable que la exploración espacial se hubiera detenido muy pronto, porque nos hubiera estorbado para viajar a la Luna, para poner satélites, cosas así. Elisa, pues una de las consecuencias de la lectura, y tú eres buena lectora, es ponerse a escribir. ¿Qué escritores de ciencia ficción te empujaron a perfilarte en ese género? ¿O no fue? De ciencia ficción, Philip K. Dick, sin duda. Y mucho antes, Julio Verne, también. Pero creo que más bien yo llegué a la ciencia ficción porque era el lugar en donde yo podía comportarme con libertad, con las cosas estrictamente literarias que a mí me interesaban. Entonces yo creo que en ese sentido a mí me influyó mucho más Stephen Milhauser, por ejemplo, que tiene estos cuentos en donde se narran en segunda o en
de persona del singular o en primera persona del plural, o sea, que son artefactos literarios como mucho más complejos de lo que a veces permite el realismo. Fue también muy importante para mí en mi formación Tobias Wolff, que aunque él es un escritor realista, también los artefactos literarios que desarrolla se manejan con mucha libertad. Y yo siempre lo que perseguí fue eso. Más bien cuando yo empecé a escribir esta novela, por lo primero que empecé fue, quiero una novela que esté narrada en su mayor parte en segunda persona. Eso sí fue lo primero de la novela. Ya después le metí a Veracruz y Godzilla y lo que sea. Pero yo lo primero que quería era eso, porque quería un juego en el que eventualmente esa segunda persona del singular dejara de ser un tú para convertirse en un nosotros. Eso es algo que solamente podía ocurrir en un libro, que no podía ocurrir en un guión, que no podía ocurrir en un videojuego y que es algo que solo puede ocurrir en un libro. Ese tú colectivo tiene sus complejidades. Puede decir cosas que no habías pensado tú. Definitivamente el libro está lleno de cosas que no había considerado yo, particularmente en las cuestiones sociales. Probablemente sea un libro mucho más progresista de lo que yo soy. Probablemente también sea un libro mucho más sabio de lo que yo podría aspirar a ser. Sin duda los personajes son mucho más valientes de lo que yo podría aspirar, pero creo que ahí es el lenguaje domándose a sí mismo y jugando consigo mismo. Yo antes pensaba que cuando los escritores decían esas cosas sobre el lenguaje como en una identidad metafísica, yo decía, claro, esto es una forma que tienen los escritores para no responsabilizarse de sus palabras. Pero ya mirado ahora digo, no, es que tal vez las cosas que más me gustan de la novela no me siento responsable de ellas. Son cosas que sucedieron por sí mismas, son cosas que sucedieron sobre la marcha. ¿Cómo nació, digamos, la idea de esta? Ya sabías que el género realista no te ayudaba, digamos, a expresarte tú de otra manera, pero ¿cuál fue el elemento disparador que dijiste, de aquí jalo toda la historia? El elemento disparador fue en 2017, que yo hice mi transición de género en ese año. Fue un año horrible y todos los que siguieron. Fue una muy mala racha de muchos años. Y todas las malas experiencias que tuve en ese tiempo, de rencor, de rechazo, de tristeza, de ostracismo, todas las fui un poco juntando, las fui atesorando, por Esas son decirlo las de forma cosas a la que paradójica. alude tu libro. Y al final todo eso fue realmente el disparador del libro. Yo no quería hacer una novela trans categóricamente, yo no quería hacer una novela trans. No me molestan las novelas trans, pero a veces creo que están diseñadas de cierta forma que sirven para alimentar los fetiches que tiene la gente cis sobre la gente trans y no para que la gente trans diga lo que quiere decir. Claro. Entonces yo no quería ser parte de ese juego y en cambio yo lo que sí quería era hablar de temas específicos como la memoria, quería hablar de si la Tierra tuviera anillos, quería hacer un juego literario con la segunda persona del singular y quería que todo eso estuviera lleno del rencor que yo sentía. Así fue como nació esa novela, un poco, obviamente guardando todas las distancias, con J.D. Salinger, que alguna vez en una biografía que le publicó Seix Barral hace 10 años, que escribió Shane Salerno, J.D. Salinger explicaba en una carta que él nunca quiso escribir una novela bélica. Es decir, él estuvo en Normandía en el día D. Él avanzó con el ejército norteamericano por Francia y por Bélgica. Le tocó lo peor de la Segunda Guerra Mundial. Y él dijo, no voy a escribir una novela bélica. Voy a escribir una novela sobre un adolescente en Manhattan. Y escribió El Guardián en el Centeno con todo el material que había juntado. Claro. Y yo dije, creo que esta es una estrategia literaria que a mí me funciona. Yo no quiero escribir una novela trans, ni siquiera voy a poner la novela trans en esta novela, pero sí quiero un lugar donde yo pueda depositar todo esto que me ocurrió. Es fuerte, ¿eh? Porque tiene mucha intensidad, no solo por las historias o la historia que nos cuentas, sino por el uso del lenguaje mismo. Yo creo que siempre eso fue lo más importante para mí. Yo comencé escribiendo poemas, eso fue lo que hice por muchos años
y realmente yo llegué a la narrativa un poco por accidente, porque me parecía casi inevitable. Pero incluso en los tiempos en que yo escribía poemas, la gente solía decirme que mis poemas eran muy narrativos. Ahora la gente llega y me dice que mis novelas son muy poéticas. Yo francamente no estoy muy segura de qué significa eso, porque para mí lo poético es más bien un sinónimo de precisión y no de nubosidad o de adorno, como suele pensarse de que es lo poético. Pero sí es cierto que yo quería un juego de precisión muy exigente conmigo mismo y que en buena medida, por eso me llevó tantos años escribir esta novela. Yo la terminé hasta el 2022 y fue gracias exclusivamente a que entré a la tutoría de novela de la UNAM. Te ayudó a empacar todo, digamos. Me ayudó muchísimo a dar orden, a confrontar ese texto con lectores. Nadie había leído esa novela. Mientras yo la escribí, justo por las malas experiencias que había tenido, yo estaba un poco convencida de que ya no iba a publicar. Obviamente yo estaba convencida de que quería seguir escribiendo. Eso no es algo a lo que pueda renunciarse. Claro, claro. Pero yo no estaba muy segura de si iba a seguir publicando. Y en esa época escribí todo lo que amamos y dejamos atrás sin considerar a ninguna otra persona de que la fuera a leer en el universo, más allá de mi expareja que vivía conmigo por entonces y que siempre me apoyó en todo momento y que fue la persona que permitió que esta novela saliera. Pero de ahí en fuera yo pensé que nadie más la iba a leer. Entonces cuando llegué a la tutoría de novela de la UNAM pude contrastar mis ideas con otros lectores. Nos tienes que decir por qué decidiste finalmente, además de ese encuentro con lectores, muy buenos lectores, decidiste publicar o llevar a una editorial a que se publique. Pero tenemos que ir a un corte primero. Por supuesto. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Les recuerdo que estamos con Elisa de Gortari, que es autora de esta novela, y esto es solamente una aproximación a ella porque el acercamiento real se lo tiene que dar cada lector. Elisa, ¿qué te animó a dar el paso finalmente y decir, bueno, unos lectores en la UNAM te ayudaron con sus comentarios a hacer lecturas de tu texto? ¿Qué finalmente te animó a decir, bueno, voy a llevarlo a una editorial? No lo pensé, ¿No lo todo fue una bola de nieve. Yo ya tenía muy avanzada esta novela hacia el final del 2021, cuando mi expareja Marcela Santos, que es una magnífica poeta, me dijo, tienes que enviar a esta tutoría de la UNAM, los tutores son Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou y Eloy Ross, tienes que enviar tu novela. Y yo dije, bueno, lo haré. Y de ahí fue una pequeña bola de nieve, también salieron muchos libros magníficos de esa generación. Está el caso de Cristian Lagunas, que publicó una magnífica novela sobre Mishima, que también salió de este taller.
Y una vez que estuve allí, lo demás ocurrió como una bola de nieve. Y yo no puedo hacer más que agradecerlo, pero realmente fue un gozoso accidente. ¿Y cómo pasaste, digamos, de ser una autora marginal con la poesía, sobre todo, pues, a la exposición que tienes ahora, gracias a contarnos esta historia? Muy extraña y gozosa porque yo había publicado 2 libros en Chile anteriormente. Había publicado una novela en 2015, Los suburbios, en Editorial Cuneta, que es una editorial muy artesanal, muy comprometida y arriesgada ya, pero con un gran catálogo que incluye a Mario Belatina, César Aira, Raúl Zurita, tiene todos los nombres posibles y por haber. Y había publicado un libro de poemas en una editorial todavía más pequeña que se llama Provincianos. Ahí publiqué un poemario que se llama Código Konami, y eso fue en 2022. Entonces, para cuando llega la oportunidad de enviar a Alfaguara, pues, claramente me pareció un cambio muy dramático, sobre todo porque en ese momento la novela apenas ya había adquirido nombre. Yo gran parte de la novela la escribí sin tener un nombre, hasta que di con una canción de punk que se llama All Willow Will Leave Behind, y donde el vocalista de la banda es Converge, se despide de su perro que murió mientras él estaba de gira y le agradece por todo el tiempo que estuvieron juntos. Y dije, este es el sentimiento que define a todos los personajes de la novela. Esto es lo que comparten todos. Y solo entonces fue que yo supe cómo debía llamarse la novela, y ya era un proceso muy avanzado. Casi al poco tiempo ya yo estaba enviando este manuscrito. La novela toca la memoria, te importa la memoria, pero también es el ya no más, el hasta aquí, el se acabó. La memoria puede ser tóxica. Eso fue algo que descubrí en el proceso de escribir esta novela. La memoria es imprescindible para los seres vivos, especialmente para los animales. La memoria es un proceso fisiológico imprescindible para moverte en el ambiente. Nació hace bastantes miles de millones de años. Estoy tratando de recordar más o menos la fecha exacta porque tuve que hacer algo al respecto como periodista. Y nació para recordar qué estímulos eran provechosos y qué estímulos eran perversos en el ambiente. Ese fue el nacimiento de la memoria, y desde entonces se ha convertido en un ancla muy extraña para los animales. Por un lado es provechosa, pero también puede hacernos daño, y a los personajes de esta novela, a todos les hace daño. Tenemos a Grijalba, que es una reportera que va a buscar... ¿Se parece mucho a ti? Más o menos. ¿Más o menos? No, porque ella es muy valiente, y yo no me definiría de esa forma. Ella es una persona muy valiente, y es una reportera que va a investigar por qué los niños de un pueblo han enloquecido. Está su hijastro, que también tiene un problema con la memoria, pero para él es por la memoria que no tiene, porque él no vivió cómo el mundo se descalabró, y él no tiene manera de entender cómo el mundo era tan complejo y tan tecnologizado antes. Y por el otro lado están los niños, que tienen recuerdos que no son suyos y que no tienen manera de procesar. Entonces ahí fue que descubrí un poco que cuando esa memoria no podemos hacer la parte nuestra y no podemos internalizarla, solamente nos desbarata. ¿Y no es cierto que muchas partes de la memoria colectiva no son nuestras? ¿Nos las contaron? ¿Las imaginamos a partir de lo que nos dijeron? Es lo peor y lo mejor de la memoria. A mí me interesaba mucho, justo por eso, que fueran una periodista y un aspirante historiador, porque ambos trabajan en la misma cancha, ¿no? Aunque estén en momentos distintos de cuándo ocurre la historia. Pero incluso si uno retrocede hasta Heródoto, la primera historia que cuenta larga en su libro es sobre Creso y Solón, pero realmente ese encuentro no hay pruebas de que haya ocurrido, a pesar de que es uno de los encuentros más impresionantes de la historia, en que Solón le explica a Creso, oye, solamente podemos saber si una persona fue feliz o no en su lecho de muerte. Nadie puede jactarse de haber tenido una vida dichosa antes de ese momento. Creso no hace caso y pierde la vida en una pira porque así lo mandó Ciro, su enemigo. Y todo este episodio, más allá de la guerra contra los persas, pues realmente no nos consta nada. Es una memoria que se fue quedando y que es algo que desgraciadamente también le pasa a los personajes. Tienen que lidiar con esas memorias que pueden ser ciertas o no, pero tienen que darlas por
verídicas, porque al final del día son lo que nos conforman como personas y eso las hace Cierto, no, importantes. claro. Y eso las hace verdaderas también. Y me llama la atención tu reflexión sobre la memoria porque los poetas finalmente se valieron de la métrica como una manera o una forma de fincar la memoria a través del ritmo, ¿no? Así es, aunque también es cierto que desde hace tiempo nos olvidamos, los poetas se olvidaron mucho de eso y empezaron a utilizar otros recursos. La poesía era una manera muy fácil de recordar las cosas, en efecto, y sobre todo recordar el conocimiento. Pero ahí tal vez lo más importante era la capacidad de la palabra de guardar muchas cosas en tan poquito espacio. Y ya este recurso superficial de la rima ya era un poco adicional. A mí me gusta mucho de lo que hacen los personajes en la novela con respecto a la memoria. Me gusta mucho el momento en el que se reúnen a escuchar discos de vinil muchas décadas después de que ya no se puede acceder a un Ni fonógrafo. cómo usarlos, no tienen ni idea. Y consiguen reproducir la música, porque al final del día, como es un soporte físico, ese sonido va a estar allí, pase lo que pase, y solamente hace falta imaginación para reproducirlo. En ese sentido, creo que la novela, en toda su extensión, lo que busca es celebrar la imaginación tanto de las personas que tienen que sobrevivir, como esta gente que tiene que volver a aprender a hacer jabón, que tiene que volver a aprender a hacer el nixtamal. Con grasa y ceniza, nos dices. Sí, tal cual, y yo lo tuve que aprender a hacer en el patio de mi casa. Sí, bueno, de la ceniza extraes un polvo blanco, que es la potasa, lo reúnes con la grasa, hay una reacción exotérmica, pasa un proceso de sopificación y entonces llega la glicerina y ya tienes tu jabón. Es un proceso en realidad para mí muy emocionante, porque implica mucha imaginación. Lo mismo que en el proceso de nixtamalización, son procesos químicos muy complejos que desarrollamos hace miles de años. La nixtamalización tiene 3000 años, se empezó a hacer antes de que se escribiera la Ilíada. Por cierto, claro. Y es definitivamente una gran expresión de lo que podemos hacer cuando nos lo proponemos. Desde hace tiempo he estado repitiendo, y no me avergüenza decirlo, que las historias más potentes, las más emocionantes que he leído, las han escrito mujeres. Nos están enseñando una parte del mundo que no habíamos visto. Como que estábamos muy hechos al estilo de la novela del siglo XIX, a la ruptura que se da en el XX, pero siempre veíamos como ese mundo muy masculinizado. Las mujeres ven diferente. Yo francamente no tendría una respuesta para ello, porque todos los días debo lidiar con una fluctuación entre la gente que me considera apropiadamente de mi género, en el cual yo me reconozco, la gente que no. También debo fluctuar continuamente entre el rechazo y la aceptación. Siempre he pensado que en un mundo ideal yo no tendría que acordarme que soy una persona trans, pero a veces me acuerdo. O te lo recuerdan. O me lo recuerdan, casi siempre de forma desagradable, pero para mí un día perfecto es el en el que no me acordé de ello. Quisiera creer, pero solo en intuición, que eso no tiene tanto que ver con lo que escribo, pero es falso. Aún así yo me apego a esa idea de que lo que soy no influye tanto y que mi historia, por ejemplo, no es importante y que lo importante es lo que he estado escribiendo. Hay una canción de un grupo de rap español, Los Violadores del Verso, que tiene esta canción, Vivir para Contarlo, tiene un verso que dice: lo importante no está en lo que vivo, está en lo que cuento. Pero al mismo tiempo es una celebración del rap por sí mismo, ¿no? O de la música por sí misma. Siempre intento apegarme a eso, aunque es falso y a veces uno tiene que admitir que está poniendo mucho de su parte. Yo no siempre me siento muy aceptada entre la comunidad de mujeres escritoras. A veces me siento rechazada por ejemplo, las feministas, con quien yo no tengo una relación particularmente tersa. Pero sí creo, y en eso te doy toda la razón, que las mujeres en conjunto han tomado una batuta
en este siglo que ya no tiene vuelta para atrás y que muy probablemente las generaciones siguientes, la gente que nació en los 90 para adelante, los escritores hombres están resultando irrelevantes. Y no se van a preguntar si un escritor es trans o no lo es. Van a pensar solamente si es un poeta bueno, no tan bueno, o puede ser genial. Ojalá se lo pregunten. Por desgracia, eso no va a suceder y a veces hay buenos motivos para ello. Así como he mencionado que no me gustan mucho las historias trans y cómo reflejan muchas veces las ideas que tiene la gente sí sobre nosotras, también creo que tal vez lo que me molesta es que siempre se nos pone una puertecita en la que se nos dice, bueno, tú puedes pasar, pero tienes que escribir de esto. O tú puedes hacer esto, pero tiene que ser de esta manera. Y cuando llega alguien más y cuenta nuestra historia, subiéndose de nuevo en estos fetiches y en estos estereotipos y en estas ideas preconcebidas, que es al final del día el grado cero de la discriminación, y alzamos la voz, nos dicen, no, pero es que cualquiera puede tocar el tema. Y digo, bueno, sí, cualquiera puede hablar de las cosas trans, pero ¿cuándo nos habían dejado hablar a nosotras? Eso nunca había pasado y solo está empezando a pasar hasta ahora. Yo espero que rompamos esa barrera en la que podamos hablar más en nuestros propios términos. Y eso también podría incluir hacer más ciencia ficción, hacer más comedia, que no todo gira alrededor de cuánto sufrimos. A mí me interesa que la gente se identifique conmigo y con mi historia, pero muchas veces las historias trans, o más bien casi siempre, son historias de víctimas. Y la gente no se identifica con víctimas, nadie se concibe como una víctima. Yo preferiría explicarles, mira, mi historia es como la de Hulk. Soy un monstruo, me convierto en un monstruo, pero salvo al mundo. Esa sí es una historia en la que yo quisiera reflejarme y que quisiera que todos compartieran. O como la de tus personajes. O como la esa de mis Grijalba personajes. intrépida y memoriosa también. Esa Grijalba intrépida que además es una música fracasada como yo, pero que supo imponerse y ella sí aprovechar esa memoria y aferrarse a todas las canciones que recordaba. Gracias, Elisa de Gortari. Muchas gracias. Y seguimos aquí en Canal 22.